Entonces, bien, muy buenas tardes, jóvenes. Les informo que estoy grabando la clase. Vamos a empezar entonces el tema 2, que es cinemática, la descripción del movimiento de los objetos. Hay ciertos conceptos que vamos a definir. Unos son escalares y otros son vectores. Seguimos trabajando con vectores. Vamos a definir primero los conceptos. Existe algo llamado distancia, que es la longitud que separa dos puntos. Dicha longitud depende de la trayectoria que usted siga. Esta es una cantidad escalar, no nos da información acerca de la dirección. Es como que yo le diga que si usted se encuentra en Tegucigalpa, la distancia que hay entre Tegucigalpa y San Pedro Sula son 250 kilómetros. Eso sería una distancia, por ejemplo. Eso sería distancia. Yo le estoy diciendo a cuánto está, a qué distancia está San Pedro Sula de Tegucigalpa. Claro, dependerá mucho de la ruta que usted tome. Si yo le digo la ruta por la CA5 son 250 kilómetros. Entonces, la distancia no me dice la dirección. Sí, la distancia no me dice la dirección. La rapidez es una cantidad compuesta, es decir, me dice cuánta distancia está recorriendo usted por cada segundo que transcurre. Es decir, la rapidez se construye con la distancia dividida entre el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando usted va en el bus, por ejemplo, de viaje, o usted va en automóvil de viaje, el marcador el velocímetro de su automóvil le va indicando a usted qué tan rápido va. Los límites, los límites establecidos en el país para las carreteras son 80 kilómetros por hora. Eso, digamos, desde el punto de vista, eh, pues, de uso común, de uso cotidiano. Nosotros en física, la rapidez la vamos a representar en metros por segundo. Y de nuevo, la rapidez es un escalar que se construye dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo que tomó recorrer esa distancia. Esto, claro, medido en metros por segundo. Se puede medir en millas por hora, kilómetros por hora, pies por segundo, pulgada por segundo. Pero la unidad del sistema internacional es el metro por segundo. Ahora bien, el desplazamiento es el vector, ¿sí? Es el vector que le indica a usted en qué punto inició y en qué punto finalizó. Entonces, se parece a la distancia porque le está dando la longitud que hay entre dos puntos, pero no es igual. Vea usted que si bien la distancia se iba haciendo todas las curvas, vamos a verlo por acá, la distancia iba siguiendo la curva, el desplazamiento, al ser un vector, no puede irse por las curvas. El desplazamiento se va en línea recta. Entonces, si yo me voy al mapa y busco el desplazamiento que hay entre Tegucigalpa y San Pedro Sula, me va a salir un número, un valor menor. ¿Por qué menor? Porque el desplazamiento asume que yo me fui en línea recta. ¿Sí? Solo le interesa la posición donde inicio y la posición donde termino. Posición inicial y posición final. Se mide en metros, ojo, también se mide en metros. A ver, perdón. Y el desplazamiento puede ser positivo o puede ser negativo. Y el signo me indica a mí, recuerden, es un vector, entonces el signo importa, lo acabamos de ver en un ejemplo. El signo del vector me indica en qué dirección va el objeto. Entonces, yo les puedo decir que la distancia de Tegucigalpa a San Pedro Sula, perdón, el desplazamiento entre Tegucigalpa y San Pedro Sula es partiendo de Tegucigalpa en dirección hacia San Pedro Sula es de 125 kilómetros. Vean ustedes, les doy el número 125,
Les doy la unidad, kilómetros, y les doy la dirección, que es desde Tegucigalpa hacia San Pedro Sula. Antes no importaba de dónde viajaba, de dónde a dónde viajaba, yo les decía, la distancia entre Tegucigalpa y San Pedro Sula es de 250 kilómetros, cheque. Pero ahora con el desplazamiento, yo les digo a ustedes, si usted va hacia Tegucigalpa, perdón, hacia San Pedro son 125 kilómetros hacia San Pedro Sula partiendo de Tegucigalpa. Ese sería un desplazamiento. Y si yo le digo son 125 kilómetros desde San Pedro Sula en dirección a Tegucigalpa, ya no estamos hablando del mismo vector. Es como lo estarían viendo aquí en pantalla. Si bien, si bien las ciudades siguen siendo la misma, lo que cambió fue la dirección. En el primer ejemplo, yo iba hacia San Pedro Sula. En el segundo ejemplo, yo voy hacia Tegucigalpa. Entonces las direcciones son diferentes. Licenciado, ¿podría regresar la diapositiva anterior que quería anotar algo? Sí, con gusto. Por favor. Sí, sí. Sí. ¿Qué tan anterior? Ahí, esa. Ah, Ya, ya. perfecto. Perfecto. Gracias. Entonces, cuando ustedes en los ejercicios veían que el avión se desplazaba 2.600 metros al norte, eso es un desplazamiento porque le están dando la longitud, los 2.600, le están diciendo que es en metros y aparte le están diciendo la dirección que es al norte. Vimos ejemplos al noroeste, al sureste, al oeste, ¿sí? Al sur, por ejemplo. Entonces, en el desplazamiento importa eso, importa la dirección. Así como la rapidez se construía a partir de la distancia, pues a partir del desplazamiento se construye la velocidad. De nuevo, aquí podemos hablar de los 80 kilómetros por hora, pero ahora tenemos que indicar en qué dirección. Ahora decimos 80 kilómetros por hora al norte, 80 kilómetros por hora al este, al noreste o al sur. Entonces, para encontrar la velocidad, si se fijan, se parece mucho a la ecuación de la rapidez, pero ahora no es distancia lo que dividimos entre el tiempo, ahora es desplazamiento. Desplazamiento. El desplazamiento lo vamos a representar con la letra delta X. Ese delta, porque también aparece aquí delta T. Este triángulo es la letra griega delta, mayúscula, y lo que indica es que usted va a hacer una resta, ¿sí? Usted va a hacer una resta. Si dice delta X, así se leería esta parte, indica lo siguiente: posición final menos posición inicial. Para no escribir todo eso, pues se puso delta X. Delta T sería el cambio en el tiempo. El tiempo en el punto final menos el tiempo en el punto inicial. Entonces, la velocidad, al igual que la rapidez, se miden en metros por segundo, ojo, que la velocidad a usted le va a dar la dirección. Entonces son 30 metros por segundo al norte, 30 metros por segundo al sur, 30 metros por segundo al este o 30 metros por segundo al oeste. O 30 metros por segundo a 30 grados al noroeste, por ejemplo. Esto en cuanto a velocidad, ¿sí? Entonces, la velocidad indica usted el desplazamiento por unidad de tiempo, ¿sí? El desplazamiento que usted tiene dividido el tiempo. Pero no solamente el desplazamiento se puede dividir entre el tiempo, usted puede dividir la velocidad entre el tiempo para saber cómo está cambiando esa velocidad. Y aquí es donde entra el concepto de aceleración. Todo el que ha hecho un viaje, si usted ha viajado de Tegucigalpa a San Pedro Sula, pues notará que en la carretera usted suele cambiar la velocidad. Por norma general, la velocidad aumenta
cuando usted recorre la recta de Comayagua, ya sea en dirección a San Pedro Sula o en dirección a Tegucigalpa. Al ser una recta en Comayagua, pues lo normal es que la velocidad se incremente. Y esta velocidad únicamente disminuye cuando aparece la pistola, ¿verdad? El medidor de velocidad de la policía de tránsito. Ahí sí, la velocidad disminuye. ¿Sí? Entonces, estos cambios de velocidad son ejemplos de aceleración. La aceleración, pues también es un vector. También es un vector. Y entonces, implica que el objeto va cambiando de velocidad. Dependiendo, pues, de la dirección, aquí sí, dependiendo de la dirección de la velocidad y de la dirección de la aceleración. Eso lo vamos a ver a detalle más adelante. Entonces, tres conceptos. Aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, a medida que transcurre el tiempo. La aceleración media, pues, es la aceleración en promedio. El cambio de velocidad dividido entre el tiempo. Y la aceleración instantánea es pues aquella aceleración que usted tuvo en un cierto tiempo. En un cierto tiempo. Vean ustedes, aparece de nuevo la letra delta, pero ya no es delta X, ahora es delta V. Delta V. Y la aceleración, aquí sí quiero hacer esta aclaración, la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado, se ve de esta manera. La velocidad es en metros sobre segundo. Lo que cambia con la aceleración es que el segundo ahora va elevado al cuadrado, es decir, metros sobre segundo al cuadrado o a la segunda potencia. Es diferente, por lo tanto, la aceleración de la velocidad. Son diferentes. Bien, vamos a quedarnos por aquí el día de hoy.